Plaza Podcast. Los verbos de la cultura. En el corazón de Valencia, entre las estrechas calles del casco antiguo, hay una joya. La iglesia de San Nicolás, un templo gótico del siglo XV con decoración barroca del XVII. Ha sido testigo de siglos de historia, de la evolución de una ciudad, y hoy es uno de los proyectos de restauración más ambiciosos y admirables de nuestro tiempo. Las obras de recuperación devolvieron a la luz casi 2.000 metros cuadrados de frescos, pinturas a las que muchos llaman la Capilla Sixtina Valenciana y que cuentan la vida de San Nicolás y San Pedro Mártir con una majestuosidad que ahora podemos volver a admirar en todo su esplendor. El nombre de la Capilla Sixtina se lo puso Colalucci. Colalucci es el restaurador de la Capilla Sixtina de Roma. Este señor, en un momento determinado, vino aquí, estuvo asesorando el tema de la restauración pictórica y pues un buen día se ve que dice esto es la Capilla Sixtina Valenciana y ahí se quedó el nombre. Ahí se quedó. Claro, el nombre lo decía. Entonces ahí ya el restaurador de la Capilla Sixtina, o sea. Claro, es todo un honor y normal que se haya quedado el título a los tiempos de los tiempos. Y es que esa comparación no es casualidad. Las bóvedas de San Nicolás se llenaron de color y vida bajo las directrices de Antonio Palomino y Dionís Vidal. Un testimonio visual tan impresionante que sin la restauración habría corrido el riesgo de desvanecerse en el tiempo. Pero un buen día algo cambió. Aparecen en la parroquia unas personas que dicen que vienen en nombre de otra persona que quiere hacer una inversión dentro de lo que es el edificio. Imagínense lo que es esto en una parroquia que es un milagro. Es una parroquia que abría un día a la semana prácticamente, que era el lunes, el resto estaba cerrado. Y que de pronto le digan que hay alguien que se lo puede tomar de muchas maneras, ¿no? Dudando, pensando, y al final resultó ser la Fundación Hortensio Herrero. Y ya la cosa se normalizó en el sentido de que ya cada uno puso las cartas boca arriba. Gracias al mecenazgo de la Fundación Hortensia Herrero, este tesoro arquitectónico y artístico fue rescatado del deterioro. Se llevó a cabo una restauración integral, desde las fachadas hasta las vidrieras, empleando las técnicas más avanzadas. Un esfuerzo extraordinario que ha permitido que hoy podamos estar aquí, contemplando de nuevo su grandeza. Nos centraremos en la parte arquitectónica, aunque es imposible no quedar embelesado por la belleza de las pinturas, recuperadas por la profesora emérita de la Universidad Politécnica de Valencia e investigadora del Instituto de Restauración del Patrimonio, Pilar Roig, que realizó un excelso trabajo junto a su equipo. Esta obra, realizada por más de 100 especialistas, es una de las restauraciones más importantes a nivel internacional. Una recuperación que no solo buscaba devolver la belleza a estas paredes, sino también preservar una parte esencial de la identidad cultural de Valencia. Más de 200.000 turistas visitaron San Nicolás el último año. Nosotros tendremos hoy el privilegio de conocer sus rincones junto a dos grandes expertos que, además de guiarnos, nos llevarán a explorar las áreas más recónditas del templo y los secretos de su restauración. Soy Carlos Campos, arquitecto y autor del proyecto y dirección de obra de la rehabilitación de la iglesia de San Nicolás de Valencia. Soy Sara Portela, soy arquitecta y me dedico a gestión cultural. Actualmente soy la directora del Festival Open House Valencia, que es un proyecto de divulgación en torno al arte, a la arquitectura y al diseño. La restauración de San Nicolás es una acción que no solo recupera el pasado, sino que construye el futuro. Un futuro donde la cultura no es algo estático, ni es solo un testimonio del tiempo, sino también una acción constante, una renovación. Es la misión de preservar y embellecer, porque la cultura, además de ser admiración y belleza, es un verbo, una acción en la que todos participamos. Los verbos de la cultura. Episodio 1. Recuperar. Bueno, Carlos, es un placer estar aquí con usted hoy
Para los que están escuchando este programa, que no pueden ver con imágenes lo que estamos viendo, ¿podría contarnos dónde nos encontramos y cómo es este espacio por el que estamos transitando? Bueno, la iglesia de San Nicolás es una de las iglesias que se funda después de la conquista de Jaime I de la ciudad. Por lo tanto, estamos hablando de un edificio que es de mitad, más o menos, del siglo XIII, su origen. Evidentemente es una construcción que fue avanzando a lo largo del tiempo y que constituye uno de los elementos de referencia dentro de lo que es el casco histórico de la ciudad. Tiene una condición un poco especial porque, así como otras iglesias pues son más visibles desde el entorno urbano, en el caso de San Nicolás no, porque está rodeada, está metida dentro de lo que es la edificación residencial que hay en el entorno. De modo que no es fácil llegar a la fachada principal, que sería la fachada de los pies, porque pues hay que entrar por una serie de calles de pequeña dimensión. Realmente su conexión con la calle principal de acceso, que sería la calle Caballeros, es a través de un antiguo atzurat, un antiguo callejón que no tiene salida. O sea, ese callejón lleva exclusivamente a la iglesia de San Nicolás. Quizá por eso nunca deben cambiarle la entrada y debe seguir teniendo que entrarse por el callejón. Porque claro, uno entra en el callejón y dice, madre mía, ¿a dónde me llevarán aquí? Y de pronto cuando entra y ve la iglesia, todos son ayes. Ay. Cuéntenos, ¿en qué momento empieza la rehabilitación actual del edificio? Porque sí que sabemos que ha durado muchísimos años, ha tenido muchas fases. ¿Qué es lo que se encuentran la primera vez que vienen a hacer la evaluación de la iglesia? Sobre todo un edificio en negro, es decir, las pinturas prácticamente casi no se podían ver y estaba todo pues muy deteriorado. ¿Estamos hablando del año? Cuando empezamos a estudiar el proyecto en el año 2011. La iglesia ha sido una intervención realmente larga la que hemos tenido aquí, ¿no? Desde el año 11, del 2011, pues hasta el 2022 prácticamente, en una serie de fases. O sea, no se ha hecho toda de una intervención, sino que se ha ido haciendo parcialmente, puesto que el trabajo a realizar era un trabajo realmente prolijo, tanto desde el punto de vista de la arquitectura como desde el punto de vista de la decoración, porque una de las cosas que singulariza la iglesia de San Nicolás es precisamente el tema de la pintura de todo lo que son los paramentos interiores. El otro, ya digo, la imagen era un espacio negro, así como ahora lo vemos, todo colores y todo vivaz, en aquel momento era prácticamente negro. Pero no por incendios, sino por el humo de las velas. Esta es una parroquia que siempre ha tenido mucha feligresía, que además eran, en ese momento pues lo que se hacía poner velas de cera, y entonces lo que estaba negra. De hecho, la restauración de la pintura, en este caso, era muy espectacular, porque la pintura es una pintura al fresco, es decir, es una pintura que se hace del siguiente modo. Lo que es la bóveda, en ese caso la bóveda gótica de piedra, se reviste con una capa de cal y el pintor tiene que poner el color antes de que frague la capa de cal. Es decir, que lo hace a jornadas. Y hacen una jornada, es decir, intentan acabar pues en el perímetro de alguna imagen, etcétera, etcétera, para que en la siguiente no se note. Si le hicieran a mitad de la cabeza, pues se notaría muchísimo más. Entonces, esa cuestión ha hecho que la limpieza sea fácil, por la limpieza del humo. En este caso, sobre una pintura al fresco, es simplemente adherir papel japonés y una vez que está ya humedecido, se quita el papel japonés y es espectacular, decía, porque aparecen las imágenes tal como las estamos viendo ahora. Es como que se revelan. Se aparecen, es como una verdadera aparición.
por poner un poquito más en contexto a la gente que no conoce en profundidad el edificio y la época histórica en la que se construyó. ¿Cómo era Valencia en ese momento, cuando se funda esta iglesia que tiene ese acceso tan particular que estábamos comentando, que es como una iglesia escondida? ¿Cómo era la ciudad? ¿Qué iglesias había en ese momento en Valencia? Ninguna. Es decir, hay que tener en cuenta que Jaime I entró en la ciudad en el año 1238. De modo que todo lo que existían eran mezquitas. Lógicamente no había ninguna iglesia. A partir de las mezquitas es cuando se empiezan a utilizar como primeras iglesias para la población, que en ese momento lo que viene es una población cristiana. Esta es una cuestión interesante porque de alguna manera, aunque ya no suelen quedar restos de lo que es la estructura original de esos edificios de la época islámica, pero sí que quedan algunos retazos que hacen pensar que efectivamente fuera así. Por ejemplo, la orientación, es decir, la orientación del edificio. Las iglesias, todas las iglesias de esa época, posteriores ya no, pero de esa época, todas se orientan al este-oeste, es decir, la cabecera de la iglesia se orienta hacia el este, se supone que hacia Jerusalén. En cambio, la catedral ya cambia radicalmente. No, precisamente por haber aprovechado lo que era la antigua mezquita mayor en una orientación sureste, más o menos, que es la Meca. Entonces ahí hay ya una cuestión diferencial de la mayoría de las iglesias. Todas esas iglesias fundacionales después de la conquista tienen toda la disposición este-oeste, lo cual hace que la fachada, las dos fachadas longitudinales sean norte y sur, que es por donde se producen los accesos. Entonces lo que decía que una de las características más singulares es que las entradas de las iglesias no se producen por los pies, o sea, por uno de los extremos del edificio, sino que se producen por los laterales del norte y del sur. Las entradas suelen ser norte y sur. O sea, esos accesos son así de origen, no se han hecho ahora, son así desde el primer momento. Y todas las iglesias lo tienen así. ¿Por qué? Porque la iglesia se empezaba a construir desde ese punto e iba creciendo hacia un lado y hacia el otro. La inicial suelen ser 5 capillas, 2, las entradas, y después se va ampliando a lo largo del tiempo. Evidentemente esto no es una construcción que se haga de una vez, y se hace o bien lo que es la ampliación del ábside, de la cabecera, o bien la ampliación de los pies. Y ahí ya podemos entrar en cuestiones como muy concretas. Una de las condiciones también especiales que tiene la iglesia de San Nicolás es que en general suele haber muy pocos datos de las fundaciones de estas iglesias. Pero sin embargo, en la de San Nicolás no. En San Nicolás tenemos la suerte de que hay una serie de fechas que están perfectamente datadas. En ese momento estamos hablando de una iglesia que era todavía de estilo gótico. Sí. ¿Cómo era esa iglesia primigenia? Bueno, pues vamos a ver, respecto de lo que ahora podemos ver, hay una cuestión muy diferencial, que es que eran mucho más luminosas que las iglesias tal como las podemos ver, que prácticamente la totalidad de las iglesias de Valencia están reformadas después en estilo barroco. Parecería que es al revés, que el gótico sería como más oscuro y el barroco, no, es justo lo contrario. Es decir, todo lo que son los ventanales de las iglesias, tanto los ventanales de la nave como los ventanales de las capillas se ciegan directamente, y los ventanales de la nave normalmente se recortan y se hacen más pequeños, con lo cual evidentemente es un espacio mucho más oscuro el del barroco que el del gótico. ¿Cómo eran las iglesias? Pues severas, es decir, el gótico de las iglesias en Valencia suele ser un gótico muy severo, o sea, muy poco ornamentado. La iglesia es una iglesia severa, es una iglesia de piedra. En este caso, una cosa singular es que tanto lo que son los nervios de la bóveda como, voy a utilizar una palabra técnica, la plementería, es decir, la bóveda que queda entre los nervios, es también de sillería. Cosa muy rara en la ciudad, porque solamente en la catedral, y solamente dentro de la catedral, la parte que da a la Plaza de la Almoina, tiene la plementería de sillería.
Todo lo demás estamos es de hablando ladrillo. de una iglesia que, a pesar de que se construyó en un tiempo con una cierta premura, como decíamos, en ese momento fundacional de la ciudad, sin embargo, la calidad constructiva es de primera orden desde su primera fase. Bueno, debía estar en un sitio privilegiado, está al lado de la calle Caballeros, que evidentemente por su nombre quiere decir que todos los personajes de cierto nivel de la ciudad pues residían en esta zona, con lo cual, a pesar de que el tamaño es más pequeño, porque el tamaño es bastante más pequeño que otras iglesias, sin embargo, la calidad constructiva tiene una diferencia notable. Es notable. Claro. Bueno, seguimos avanzando entonces en la evolución de esta iglesia. Hemos pasado de una iglesia gótica a una remodelación, una ampliación, más bien en 1455. Que sigue siendo gótica. ¿Y cómo continúa esa evolución de la iglesia? Bueno, antes he mencionado la fecha de 1455, es una fecha muy importante también por un motivo. Es la fecha en la que es nombrado Papa Calixto III, Alfonso de Borja, que era párroco de San Nicolás. Con lo cual, evidentemente, digamos que la conmemoración del hecho de que el párroco de la iglesia, que había sido párroco de la iglesia de San Nicolás, fuera nombrado papa, pues lógicamente, recuerdo que hay algún texto que describe lo que son las fiestas que se hacen en la ciudad por el nombramiento de un papa valenciano. Entonces, esta ampliación se hace un poco también en honor como a ese homenaje al nombramiento, claro. Lógicamente. Y así sigue en estilo gótico, pues prácticamente hasta el siglo XVII. Las modificaciones que puede es de suponer que la imagen que podía tener en ese momento la iglesia sería un poco caótica, porque las capillas eran capillas que se asignaban normalmente a gremios o personajes, pero tenían una gran variedad de retablos, de pequeños altares, etcétera, etcétera, que hacían que la imagen inicial que pudo tener en el siglo XIII, como un espacio prácticamente vacío, ya en el siglo XV estuviera como muy repleto de elementos litúrgicos, fundamentalmente retablos o altares. Cuando llega el siglo XVII, finales, como sucede en todas las iglesias de la ciudad, se plantea una reforma que la transforme, que cambie esa imagen de austeridad que podía tener la iglesia gótica, justo en lo contrario. Y la solución llega de la mano de las pinturas. Primero de las pinturas está todo lo que es la estructura barroca. De modo que todas las pilastras, por supuesto la cornisa, la iglesia no tenía cornisa, todos los angelotes que la decoran, los putti, toda la rocalla, la decoración floral, etcétera, etcétera, eso se hace antes de lo que es la pintura. Y lo hace Pérez Castiel, que es el arquitecto que prácticamente hace todas las reformas de todas las iglesias de la ciudad. La pintura viene luego. La pintura, lógicamente, no se puede quedar solo en lo que es el frontal de la nave, sino que hay que decorarla en su totalidad por cambiar esa imagen, decía, de severidad. Y lo primero que se intenta hacer es construir una bóveda. ¿Qué sucede y cuál es la singularidad de la iglesia de San Nicolás? Que la iglesia es relativamente baja, no es una iglesia muy alta. Entonces no les da espacio para poder construir una bóveda por debajo de la bóveda gótica, como en otras iglesias, que lo que se hace es olvidarse de todo lo que es la estructura gótica y construyen dentro otra cosa. Y esa otra cosa suele ser una bóveda normalmente de ladrillo, y que sirve para poder tener mucha superficie para pintar. Es decir, el pintor que lo van a encargar quiere lucirse. Lo que quiere es lucirse, claro, y tener metros para poder pintar. Y entonces lo suyo es que normalmente se haga una bóveda de cañón, o sea, una bóveda cilíndrica, y es la que sirve para pintar. En este caso no se puede hacer porque la iglesia es bajita y a lo mejor al meter una bóveda de esas características todavía la bajaría más, porque esa bóveda se construye por debajo de la bóveda gótica, claro.
Vamos a ver, lo que ustedes están viendo no es una bóveda barroca, es la bóveda gótica, donde lo único que han hecho ha sido romperle las molduras de la arista para poder tener una superficie redondeada y que el pintor pueda no acabar en una arista, sino seguir pintando. Y eso es lo que estamos viendo, y esa es la situación más singular. Cualquier otra iglesia de la ciudad tiene bóvedas por debajo. La pintura, bueno, vamos a hablar de la pintura. La pintura se encarga a Antonio Palomino. Antonio Palomino es pintor de la corte de Carlos II y pintor del rey. Por lo tanto, personaje de prestigio. En ese momento ya estaba en Valencia trabajando en cosas como la cúpula de la Virgen, de la Basílica de la Virgen, y los Santos Juanes, precisamente. Él hace el diseño y escribe todo lo que tiene que aparecer dibujado. Lo que pasa es que dice que no puede acometer ese trabajo porque tiene muchos otros trabajos y no puede acometerlo. Entonces lo encarga a un discípulo suyo, que es Dionís Vidal, que es pintor valenciano, que es el que ejecuta, es decir, el que lo pinta realmente es Dionís Vidal, sobre la idea que es de Palomino. Una cosa curiosa de la iglesia, que además a todo el mundo le gustan estas curiosidades, es que los dos autores están retratados. En la esquina, aquí de allá, hay un personaje vestido de negro y otro al lado rubio, uno moreno y otro rubio. Pues el que va vestido de negro y es moreno es Antonio Palomino. Y el que está enseñándole unos planos es Dionís Vidal. Estamos hablando de la fachada interior a los pies de la iglesia. Correcto. Donde podemos encontrar a los dos pintores. ¿Qué es lo que se ve? Bueno, lo que se ve es una pintura que ocupa muchísimos metros cuadrados. Y que es una pintura continua. ¿Qué es lo que relata? Bueno, en la iglesia, aunque es de San Nicolás, el nombre más habitual, pero lo cierto es que es San Pedro Mártir y San Nicolás. Entonces, ¿cómo está organizada la pintura? Pues en dos bandas. La banda que queda al lado de la epístola, que sería mirando hacia el altar a la derecha, es la representación de la vida de San Nicolás de Bari, en escenas que van desde la infancia, milagros sucesivos, hasta lo que es el ábside, donde está la beatificación de los dos, de San Pedro y San Nicolás. La otra banda, que está al lado del Evangelio, o sea, la parte izquierda, tal como lo miramos hacia el altar, es también lo mismo, la vida de San Pedro Mártir de Verona en diferentes etapas, de diferentes momentos. ¿Por qué está cada uno en este lado? Porque San Pedro Mártir, como su nombre indica, es mártir de los dominicos, y entonces los mártires siempre tienen prevalencia y se sitúan en la parte del Evangelio. San Nicolás era obispo, no era mártir, y entonces le toca la parte de la epístola. Y esa es la organización de la pintura. Bueno, estamos ahora dentro de una de las capillas. Hemos venido para estudiar mejor los arcos, porque desde dentro de las capillas vemos que los arcos tienen trampa. Cuando estuvimos saneando todas las paredes, estaban muy dañadas, de humedades, filtraciones, etcétera, etcétera, lo que se hizo fue dejar a la vista el arco de sillería, que es el arco original, que es un arco ojival. Y sin embargo, por debajo le hicieron un arco que ya ven que es una cosa sumamente delgada, es una especie de decoración. O sea, lo que hacen las reformas barrocas es puramente decorativo. Es cubrir la estructura original con otras formas para aparentemente cambiar la fisionomía de la obra. Pero no actúan como arquitectura. Es decir, el gótico es arquitectura, es decir, una cuestión de espacio, de luz, estructural, etc. El barroco no. El barroco es un mero maquillaje, donde se oculta una cosa para que aparezca otra. Entonces hemos hablado de la recuperación de las pinturas, de la subsanación de las filtraciones, de las humedades. ¿Qué más intervenciones han hecho aquí, por ejemplo, a nivel estructural, a nivel de la cubierta? O ahora hablaremos también de las fachadas de la iglesia.
Bueno, la cubierta realmente... la cubierta original es una cubierta plana. Es decir, la cubierta de la iglesia gótica, de todas las iglesias góticas de la ciudad, son lo que es la parte exterior de la bóveda, exactamente igual. Cuando se hace la reforma barroca, el asunto es que, claro, debían tener muchísimos problemas de filtraciones. Entonces, lo primero que hacen es decir, bueno, vamos a evitar filtraciones. Y entonces lo que hacen es, en este caso concreto de San Nicolás, desmontan todo el pavimento de ladrillo y con el mismo pavimento, esto sí que es reciclar, hacen una serie de tabiquitos, en este sentido, perpendiculares al eje, que están separados la distancia de un ladrillo, se aprovecha todo, y sobre él se hace otro tablero de ladrillo y la teja. De modo que ya tenemos una superficie evidentemente más impermeable que lo que tenían en origen. Entonces, ¿cuándo se atreven a pintar? Si no, probablemente no se hubieran atrevido a pintar, porque si no lo tuviera, seguramente esto no estaría así. Bueno, ahí lo que se ha hecho ha sido revisar y rehacer toda la cubierta. Me parece realmente interesante, ¿no?, para que la gente pueda entender cómo se realiza el proceso de remodelación, tanto de las partes interiores que hemos hablado de suavizar ese lienzo para poder pintar, como de los arcos que tienen que cambiar de arcos ojivales a arcos de medio punto, a la cubierta, que al final parece como un proceso de montaje y desmontaje, de tengo unas piezas, las quito, las recoloco y optimizo el material que tengo, que esto es algo que creo que todos debemos aprender mucho de estos momentos históricos. Reutilizo exactamente el material que tengo para darle una protección, que es lo que necesito para poder pintar esa obra de arte que es los frescos que tenemos aquí en la iglesia. Correcto, ese es un poco el criterio. De todos modos, sin embargo, hay una cosa de la última intervención que hicimos aquí, fue precisamente en la parte de Correo Viejo. Y descubrimos una cosa muy, muy interesante. Por ejemplo, que la iglesia tuvo en la parte de atrás un trasagrario, cosa muy rara en iglesias góticas. Las iglesias góticas no tienen trasagrario. Y en este caso lo tuvo. Ahora tiene otro, barroco, pero tuvo uno gótico, porque llegamos a descubrir los arranques de la tracería de los arcos que formaban esa especie de envolvente de lo que es el ábside. ¿Y qué le diría usted a una persona que no ha estado aquí, que no ha entrado nunca en la iglesia de San Nicolás, porque seguro, como decíamos, que ha oído hablar de la Capilla Sixtina Valenciana, pero quizá no haya tenido la ocasión de venir, o si la ha visitado, a lo mejor fue hace muchos años cuando todavía no se había rehabilitado? ¿Qué le diría? Vamos a ver, yo creo que es de esos edificios que sorprenden. Hoy en día que tenemos tantas imágenes y tantas fotografías y tantos vídeos y tantas cosas, probablemente nos hemos hecho un poco impermeables a sorprendernos. Este yo creo que es un sitio que sorprende. Bueno, pues eso es lo que le diría, que es un edificio que sorprende. No voy a decir que otros edificios no lo sorprenden, claro, si uno va a la catedral, claro que le sorprende también. Pero bueno, como ya tiene una imagen, pues a lo mejor luego la sorpresa es menor. Aquí no, aquí la sorpresa es grande. Es mayúscula. ¿Por qué? Porque no se lo espera. Y eso también es interesante. Hoy en día todo el mundo hace turismo y todo el mundo va a todas partes. Entonces, que haya algo que te sorprenda, eso es difícil, ¿eh? Escuchar a Carlos Campos y a Sara Portela nos hace comprender la importancia de la restauración de San Nicolás. No es solo un ejercicio de conservación del pasado, sino también una acción viva y continuada en el tiempo. Un esfuerzo que no solo devuelve la belleza a sus paredes, sino que reaviva el alma de este lugar. Y es aquí donde cobra sentido el verbo que define este espacio: recuperar. Plaza Podcast.